Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores. Enfrentamientos verbales dentro de la política partidista ataca al hombre y no a sus ideas. Aquí nosotros lo hacemos desde la academia, con base en la investigación. Lo hacemos por la radio, pero sobre todo lo hacemos políticamente hablando. Políticamente hablando. Amplía tu información. Un análisis profesional, académico y formativo de la realidad social, económica y del Estado. Ahora, políticamente hablando. Al aire. Porque la política es inherente al hombre. A continuación, transmitiendo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. La libertad de decir las cosas como son. Muy buenos días, estimados amigos que nos escuchan a través de Radio Universidad 92.1 FM. Hoy es jueves de Ciencia Política y como siempre le damos la más cordial bienvenida al programa Políticamente Hablando, el cual transmitimos todos los días jueves en horario de 7:30 a 8:30 am. Este programa se desarrolla bajo la coordinación del doctor Mario Roberto Morales, quien hoy no se encuentra presente debido a actividades académicas que ha tenido que atender fuera del país. Sin embargo, es un gusto para mí, Carla Roldán, estar conduciendo el programa. Como ya se mencionó en la introducción, este programa nace dentro de la dinámica de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala para analizar, debatir y opinar sobre temas de actualidad e interés nacional e internacional desde un enfoque académico. Además, queremos recordarles que nos pueden encontrar en www.facebook/políticamente hablando y en Twitter como sp-usac. Para comentarios o dudas, nos puede también escribir a nuestro correo electrónico, el cual es politicamentehablando.usac@gmail.com, y nos puede también sintonizar en TuneIn a través de buscándonos como radios locales. Ahí busca Universidad 92.1 y con mucho gusto puede dar continuidad a los programas de esta radio. En línea puede también ver este programa, conocer a nuestros invitados y ver el desarrollo del tema en http://radio.u.usac.edu.gt y en www.radiosac.tk. Bueno, el día de hoy conversaremos sobre un tema que hemos anunciado ya en nuestras redes sociales, el cual es conflictividad social en Guatemala. Para ello hemos invitado al licenciado Álvaro Caballeros para profundizar y obtener un punto de vista más profesional sobre el tema. Muy buenos días, Álvaro, muchas gracias por estar acá. Sí, muy buenos días, un saludo cordial para toda la audiencia de este programa Políticamente Hablando. Bueno, el del día de hoy vamos a tratar de abordar varios puntos sobre conflictividad social. Vamos a tratar de analizar desde este espacio los puntos que contribuyen a exacerbar la conflictividad, pero también sobre las medidas que de alguna manera pueden ayudar a encontrar soluciones a las demandas de los sectores sociales. Analizaremos cuáles son los focos de conflictividad, las áreas en donde se desarrollan, las causas y consecuencias, así como las medidas que se toman desde el gobierno para afrontar dichos conflictos. Entonces, desde ya quiero agradecer su sintonía y les invitamos a participar a través de las redes sociales, poniendo sus comentarios en nuestros números y también a través de las líneas abiertas a cabina, las cuales son el 2207-9017 y 2207-9018. Muy bien, Álvaro, entonces, antes de iniciar ya con qué es conflicto y cómo lo entendemos en el país, quisiera tal vez aportar un par de conceptos que me parecieron muy interesantes y que se encuentran precisamente en el libro Los hilos de la conflictología sociopolítica y la especie humana del licenciado Marcio Palacios Aragón, y él menciona varios puntos de cómo se desarrolla la conflictividad en el país. Pero en cuanto a las posiciones teóricas, me gustaría mencionar tal vez que para Max Weber acentúa que el conflicto aflora un tipo especial de relación social, en donde muchas veces la acción implicada va intencionada a mantener la voluntad del otro en resistencia de choque. Aflora pues un esfuerzo deliberado y consciente en función de oponerse y reducir, incluso coartar al otro. En ese sentido, desde la visión weberiana se justifica el poder como ingerir en la voluntad humana en función de neutralizarla, perjudicarla y, en fin, eliminarla. El conflicto, desde este enfoque, no es un tipo insólito de relaciones, sino más bien forma parte de un proceso de interacción social. Entonces, ya con esta pequeña citación, me gustaría que empecemos ya abordando desde tu punto de vista qué entendemos como conflicto, pero más importante, cómo lo entendemos en nuestro país. Sí, bueno,
La verdad que el conflicto es una relación de grupos que de alguna manera plantean situaciones, problemáticas, intereses que chocan, que eventualmente, no coinciden en la forma, en los mecanismos, en el fin, y por lo tanto es, digamos, una contradicción de dos grupos de interés, de dos fuerzas, que en función de sus derechos de reivindicación, en el caso de los pueblos que, digamos, están planteando sus situaciones, hay diferentes actores en curso, ¿verdad? Regularmente un conflicto se da por la participación de dos o tres sectores, ¿verdad?, que interactúan y cuyos intereses están en choque. Y en el caso guatemalteco, pues, una tipología de la conflictividad, hay, digamos, conflictividad agraria que gira en torno a la tierra, a las disputas históricas que en el país se dan, sobre todo por la estructura agraria desigual que existe y que por lo tanto genera una situación prolongada de conflictividad. Hay conflictividades ambientales, conflictividades territoriales, conflictividades laborales. Entonces hay una diversidad de conflictividad en el país que llega a ser conflictividad, llega a considerarse como conflictividad, porque el intermediario fundamental, que en este caso es el Estado, no logra satisfacer y respetar y reconocer las demandas de las comunidades, de los pueblos, de los grupos, de las instancias, que por diferentes formas y mecanismos plantean sus reivindicaciones, y entonces llega el momento culminante en que se generan acciones violentas, desafortunadamente, que es el caso guatemalteco muy común, y entonces ahí ya empieza a tomar mayor sentido ese tema de la conflictividad. Es decir, se nombra conflictividad, se nombra como conflicto, porque llega a una situación tal que en la medida que no hay respuestas, que no hay un reconocimiento de las demandas de quienes están planteándolas, se llega a situaciones de hecho, y muchas veces esas situaciones de hecho desembocan en actos que ya tienen una dosis de violencia regularmente. Perfecto, gracias Álvaro. Entonces, los orígenes de la conflictividad en el país los podemos situar ya prácticamente históricamente, por decirlo así. Sin embargo, empiezan a tomar un poco más de este tema de violencia durante el tiempo del conflicto armado, pero después de este tiempo viene una esperanza con los acuerdos de paz, que no se ha materializado, no se ha concretado aún, pero estos temas de la obtenencia de la tierra, de las reformas agrarias que se demandan, también creo que se le suman otros factores más recientemente, como es la minería y la parte de la protección de los recursos naturales como parte de la identidad. ¿Cómo podemos entonces abordar los conflictos de Guatemala? Si hay alguna diferencia entre cómo se entendían previo a los acuerdos de paz y cómo se entienden más recientemente. Sí, el análisis que usted hace es realmente el que marca, digamos, el contexto actual en el que nos encontramos. Durante el conflicto armado, básicamente el conflicto condensó las manifestaciones de desigualdad, de rechazo a ese modelo, ¿verdad? Y fue la vía por la cual se planteaban las mejoras, ¿verdad? Se planteaba resolver el problema de la desigualdad en el acceso a la tierra, se planteaba resolver el tema de la educación, eliminar el racismo, es decir, condensaba en efecto todas las injusticias, era la vía por la cual se planteaban estas, no era la única por supuesto, pero en el contexto marcado por la paz en adelante, desde el 29 de diciembre del 96 para acá, ya se habla un poco más de diálogo, de negociación, de resolución de conflictos, de conversaciones, etcétera, y ya se ubica más concretamente que la defensa del territorio es, en efecto, el tema fundamental a raíz del cual se eleva, digamos, ese tema de la conflictividad en el país, determinado porque durante el conflicto armado, por ejemplo, había ciertas áreas en las cuales ni siquiera existía la presencia del Estado. Estamos pensando, por ejemplo, en la selva petenera allá por Sayaché, en Ixcán, etcétera, que es ahora una zona de conflicto también, ¿verdad? Porque la presencia de la palma africana en aquella región está generando una serie de problemáticas ambientales, sociales, comunitarias, laborales,
Y los grupos de trabajadores y de las comunidades también están dándose cuenta de la necesidad de organizarse, de reivindicarse y de plantear sus demandas. Y esto pues ha generado todo lo que se llama conflictividad. Por ejemplo, el 8 de mayo del 2012, Sayacché amaneció paralizada, porque más de 9,000 personas bloquearon la entrada a las principales empresas palmeras de aquella región, como medida de hecho para lograr mejoras y cambios, especialmente laborales, ¿verdad? Y eso llevó a que se estableciera una mesa de diálogo en Flores Petén. A los 2 días, esa paralización tuvo 7 días, a los 2 días llegó una comisión de diálogo, se instaló la mesa de negociación y trataron de buscar soluciones a aquellas demandas que se plantearon para esa época. Pero si no hubiera habido medidas de hecho, si no hubiera habido medidas de presión, prácticamente la situación ahorita sería la misma. Y la conclusión de esto fue que finalmente se firmó en julio de este año un pacto de gobernabilidad y desarrollo para el municipio de Sayacché, en el que participa el Ejecutivo, las empresas palmeras, líderes comunitarios, la municipalidad de Sayacché y trabajadores, y pues es el espacio clave en donde se acordó resolver, digamos, las demandas que estaban planteando aquellos grupos de trabajadores y trabajadoras. Si esto no se respeta, definitivamente es probable que vuelvan nuevamente las medidas de hecho, y es probable entonces que de nuevo, en caso de que no haya una intervención o que no haya una respuesta a las demandas que me parecen justas desde todos los puntos de vista, ahí entonces es probable que se genere un foco de conflictividad. Es decir, la conflictividad llega cuando las partes en juego, digamos, no llegan a un acuerdo, especialmente quienes tienen que dar respuestas son, en este caso, empresas y gobierno, y entonces se generan focos de tensión. Igual, por ejemplo, en el tema de San Juan Zacatepeques, igual en el tema de las hidroeléctricas. Ahora los conflictos se dan básicamente alrededor de lo que usted decía anteriormente, minería, construcción de hidroeléctricas, ¿verdad? El tema también de la conducción de la electricidad mediante el establecimiento de torres, la distribución de la energía eléctrica, y toda esta serie de megaproyectos que regularmente se implementan de una manera sin consultarle a las comunidades, que es un derecho reconocido en el convenio 169, y por lo tanto creo yo que en la medida de que se implementen acciones, proyectos de manera inconsulta y de manera abusiva, pues la gente tiene el derecho de reivindicar la defensa del territorio fundamentalmente. Sí, Álvaro, y precisamente es que los rasgos que caracterizan mucho la conflictividad es a veces la exclusión, la marginación, de la cual unos sectores sociales, y no solo en Guatemala, sino en varios puntos del mundo y principalmente en América Latina, se hace esta relación con los sectores más pobres, como son los indígenas en muchas partes, y pues esta relación que ha venido ya históricamente y de siglos, creo que se va almacenando hasta que se vuelve puntos de conflictividad que llegan a su máxima manifestación con hechos de violencia, como hemos ya visto y atestiguado en los últimos años. En este punto me gustaría saber entonces que platicamos un poquito sobre precisamente lo que tú mencionabas, que son las áreas de conflictividad que hay en el país, en donde y cuáles son los proyectos que se van desarrollando. Analicemos un poquito tal vez de los más que han sido más mediatizados de alguna manera. Sí, bueno, uno de los temas que entre agosto, especialmente en agosto y septiembre, la primera semana de septiembre, estuvieron generando mucha cobertura de los medios de comunicación, es el tema de precisamente la construcción de una hidroeléctrica. Las hidroeléctricas son ahorita uno de los puntos más delicados que provocan tensiones y que en algunas ocasiones llegan a manifestar visos de conflictividad social. Por ejemplo, hay una comunidad en Alta Verapaz que se llama Monte Olivo, una comunidad que está en las cercanías de un río de los que se mantiene aún muy limpio y muy importante por la vida que implica, el río Dolores, allá en Alta Verapaz. Hay una empresa que quiere construir ahí una hidroeléctrica, la hidroeléctrica Santa Rita. Las comunidades no fueron consultadas, nunca fueron beneficiadas, ni siquiera están incluidas dentro del plan, carecen de electricidad,
carecen de una serie de servicios, de infraestructura, etcétera, y ese es, digamos, un factor determinante actualmente. Que las zonas más empobrecidas, que los sectores con los índices de desarrollo humano más bajo, es ahí donde precisamente se quieren instalar ahora la mayoría de proyectos. En este caso de la hidroeléctrica, la comunidad se opone porque la construcción de la hidroeléctrica, además de que no se les consulta, tiene severas implicaciones en su territorio, y se ha generado toda una serie de reacciones, de mecanismos de defensa del territorio, y pues ha habido una respuesta desfavorable por parte de las autoridades municipales, del Ejecutivo, de Gobernación, etcétera, y la fuerza es lo que se ha dado ahí. Digamos, ese es un caso concreto. Otro caso, digamos, que merece mucho la atención es el tema que tiene que ver con la electricidad en Guatemala, no tanto solamente en la construcción de hidroeléctricas, sino también en los abusos recurrentes que se dan, ya sea por sobrefacturación, por cobro de alumbrado público sin prestar el servicio, por cortes indebidos, por una, digamos, serie de problemáticas que se están dando posteriormente a la privatización de la distribución del servicio de energía eléctrica. Son muchas las comunidades en todas las regiones del país, pero especialmente, digamos, en la parte de San Marcos hay un movimiento importante que ha generado también ciertas reacciones de las poblaciones, líderes de organizaciones campesinas que han estado también planteando la nacionalización de la distribución de la energía eléctrica, han sido criminalizados, han sido encarcelados, han tenido que estar en prisión, y entonces eso eleva también la conflictividad en el área rural, generalmente, con más manifestaciones en los departamentos de San Marcos, de Huehuetenango, una parte de Quetzaltenango, ¿verdad? Alta Verapaz, digamos, es un departamento severamente afectado por una serie de situaciones como son la ampliación y presencia de la palma africana, de los monocultivos de palma africana, de caña de azúcar, situación que contrasta, digamos, con las dificultades que el pueblo quechí ha tenido para acceder a la tierra, y ha sido una región en donde los desalojos, es decir, primero las ocupaciones de tierras, porque la gente tiene el derecho a tener una proporción de tierra para garantizar su alimentación, al haber sido, digamos, vendidas estas fincas en donde todavía existía el sistema de mozos colonos, prácticamente quedaron abandonados a su suerte. Ellos buscaron naturalmente alguna tierra donde vivir, se instalaron en fincas que estaban relativamente abandonadas, y luego la respuesta fue el desalojo. El desalojo muchas veces violento, el desalojo muchas veces con causas de muertes, etcétera. Luego también otro foco que está desarrollando la conflictividad es el tema de la minería, ¿verdad? Por un lado, está generando un proceso muy interesante que son las consultas comunitarias de buena fe, que se han hecho más de 70 en el país, y que es un ejercicio realmente importante porque demuestra, digamos, la movilización, la capacidad de organización y un mecanismo alternativo de consulta en donde las poblaciones manifiestan su oposición rotunda en la mayoría de casos, y de alguna manera esto también ha contribuido a evitar de alguna manera focos de conflictividad, porque algunas empresas, algunos proyectos han tenido que entrar de otra manera. Yo creo que la conflictividad está muy determinada por la forma como los proyectos se quieren implementar en territorios que han estado históricamente excluidos, sin consulta, sin beneficio, etcétera, y por lo tanto la gente reacciona de esta manera, ¿va? Y siempre en la misma línea, digamos, otro tema de conflictividad se origina por la ausencia o promulgación de leyes que van en contra de los intereses del pueblo, ¿verdad? Esto, por ejemplo, se manifiesta con la experiencia anterior que tuvimos de la ley para la obtención y protección de vegetales, que era conocida como la ley Monsanto. Generó una reacción en cadena que incluyó la participación de comunidades enteras, y pues el mecanismo más común para hacer ver la oposición a los proyectos es la protesta pública, la toma de las carreteras, y ahorita pues hay una ley, la ley de túmulos, que para cualquiera diría, qué buena esa ley, que quiten tanto túmulo que ponen en el camino, ¿verdad? Pero esa ley, en el fondo, digamos, lo que busca es también prohibir, criminalizar y sancionar que campesinos o que grupos organizados sociales, digamos, hagan uso del recurso del bloqueo
para manifestar su inconformidad con algún tema, alguna situación que afecta a sus intereses. Y esto también genera conflictividad, porque la otra vez en Samococh, Alta Verapaz, también nos vamos de nuevo a Alta Verapaz, unos campesinos que estaban protestando por la captura ilegal de líderes de Codeca en Rashujá, taparon un tramo de la carretera que conduce de Cobán a Chisec, tomaron también Rashujá, y la medida que la policía utilizó para esto fue el uso de la fuerza y de la violencia. Entonces ahí lamentablemente fallecieron 3 personas, 3 campesinos, por ese tipo de leyes, digamos, por este tipo de situaciones que elevan la conflictividad, que no atienden, digamos, el diálogo como condición sine qua non para resolver la problemática que se debe de abordar, ¿verdad? Y pues desafortunadamente nuestro país sigue manifestando este tipo de situaciones, ¿verdad? El caso de San Juan, Zacatepeques, también es sumamente importante. Es un pueblo que ya lleva años manifestando su rechazo a la construcción de una cementera allá en su territorio, y paralelamente a esto también se oponen a la construcción de una carretera que va del anillo metropolitano, como se le denomina, porque sus recursos naturales, su ambiente, su hábitat, su territorio también está siendo violentado, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente, el gobierno en turno, lejos de escuchar las demandas, lejos de plantear el diálogo y lejos de buscar la forma de resolver de la manera más integral esta problemática, hace oídos sordos de la misma, casi siempre asume una postura favorable para las empresas, se olvida de las poblaciones, y desafortunadamente la división, la conflictividad, la tensión en aquel lugar tan cercano a la ciudad de Guatemala se sigue manifestando y sigue dando visos de problemas que llegan, digamos, a situaciones lamentables, como lo que sucedió con la masacre en la comunidad de los Pajoques, ¿verdad? Entonces esto sí, desafortunadamente. Aparte de eso, la criminalización a quienes en San Juan hay líderes comunitarios que han sido sentenciados a 150 años de prisión. Eso es realmente impensable, ¿va? Y entonces, al mantenerse esta situación, al mantenerse esa reacción por parte del gobierno, del ejecutivo, del legislativo y del judicial, definitivamente, lejos de resolverse estas tensiones, se siguen manifestando y se siguen incrementando. Es decir, la conflictividad realmente lo que hace es correr los velos de algo que muchas veces está oculto, o que muchas veces está ahí, latente, se hace manifiesto en algún momento, y desafortunadamente con caudas así, con situaciones, con saldos lamentables como son muertes en el país por cuestiones que podían resolverse de la manera más, digamos, democrática, accesible, a través de la conversación, el diálogo. Y definitivamente eso dice mucho del sistema político, del sistema de la sociedad que tenemos, muy polarizada aún, muy confrontativa, y que lejos de resolver las causas que generaron un conflicto, digamos, ahí están todavía latentes. Sí, Álvaro, muchas gracias. Pues a las personas que nos acaban de sintonizar, les quiero recordar que hoy estamos conversando sobre conflictividad social en Guatemala. Como invitado tenemos a Álvaro Caballeros. Él es licenciado en Sociología por la Universidad de San Carlos de Guatemala y también ha sido miembro del Grupo Regional para las Migraciones de Guatemala, El Salvador y Honduras, coordinador de proyectos de migración, juventud indígena rural, profesor de la Escuela de Ciencia Política actualmente, consultor del perfil migratorio y consultor de estudio de niños y niñas, adolescentes, migrantes deportados desde México. También has tenido bastante relación con los comités campesinos, ¿verdad? Sí. Desde la CONGECOP. Claro. Y por lo tanto él pues tiene una perspectiva muy amplia sobre lo que es la organización social, la organización campesina. Entonces, en lo que tú te referías también de esta sociedad polarizada con la que vivimos, es bien lamentable a veces escuchar en algunos medios de comunicación y la opinión de personas en donde se refieren
a las personas que protestan como criminales, como personas que no tienen nada que hacer, que simplemente no quieren progresar, que se oponen al progreso en el país a través de estas grandes empresas que se instalan. Sin embargo, es necesario entender que estas poblaciones también siempre han vivido en una situación de desventaja, en la cual padecen de altos índices de desnutrición, la educación, la ausencia del Estado, la ausencia de muchas políticas que afectan, ¿verdad?, y que van entonces a exacerbarse con la implantación de proyectos que no tienen los debidos mecanismos para poderse instalar, como son las consultas comunitarias, como tú bien lo comentabas, o también como los estudios de impacto ambiental que sean realmente profesionales, hechos también con todas las mecanismos de ley que se necesita. Entonces es necesario también comprender que vivimos una sociedad en donde es muy desigual y donde es fácil echar la culpa por un bloqueo, porque llegamos tarde a alguna actividad, al trabajo, no sé, pero sin analizar toda esta situación que viene detrás, ¿verdad?, de histórica en nuestro país. Entonces creo que es responsabilidad de todos que también nos dediquemos a investigar un poco antes de opinar y de tachar a la gente, de criminalizar, de justificar la violencia, el peso de la ley sobre algunas personas. Yo creo que es necesario que se esclarezcan muchos hechos, como es la masacre de los Pajoques, que los implicados y que la verdad realmente salga a la luz. Sin embargo, esperemos que también el sistema de justicia sea transparente y justo a la hora de la investigación, y que pues el gobierno también se haga presente, y también el Estado, ¿verdad?, no solo para implantar la violencia y para utilizar la fuerza a través de del Ejército, de la Policía Nacional Civil, sino también para atender las demandas y de estas poblaciones. Entonces, Álvaro, tal vez ahora me gustaría que conversemos un poco más sobre los mecanismos que pueden ayudar a resolver un poco de la conflictividad que se vive en el país. Tenemos algunos esfuerzos de algunos gobiernos que se han hecho a través del tiempo. Actualmente, desde el gobierno pasado, tenemos el Sistema Nacional de Diálogo, que se dedica pues a poder promocionar conciliación, y también varias organizaciones desde la sociedad civil, ONGs, incluso pues hay muchos esfuerzos académicos. Pero hablemos un poco sobre lo que se está realizando para poder entender y llevar realmente una conciliación y una forma de evitar tantos conflictos. Sí, bueno, yo creo que definitivamente la mejor forma de tratar de resolver, de abordar las causas que generan conflictos es mediante el análisis de las situaciones, ¿verdad? El identificar mediante diagnósticos, mediante estudios, cómo es la situación, cuáles son, digamos, los factores determinantes que generan un conflicto. Por ejemplo, en el caso de las hidroeléctricas, sería muy importante. No es que las comunidades estén en contra, porque ahorita hay también un discurso que no solamente criminaliza, sino dice son unos enemigos del desarrollo, están en contra del desarrollo. Primero hay que entender de que lo que un sector denomina desarrollo no significa también mejoran las condiciones de vida para las comunidades. Es decir, el desarrollo prácticamente hasta es una palabra que ya ni siquiera le gusta a las comunidades, ¿va? Porque ya saben lo que implica. Por ejemplo, el sector privado dice desarrollo es tener carreteras, desarrollo es tener vehículos, es tener accesibilidad, es que haya generación de electricidad, es explotar los recursos naturales, etcétera. Mientras que para las comunidades probablemente prefieran, no es que estén en contra de la infraestructura, pero muchas veces esas carreteras solo sirven para que pasen los vehículos ajenos a las comunidades y muchas veces atropellando a los niños que están acostumbrados a jugar ahí, ¿verdad? Es decir, partir de entender que no todo es homogéneo y que las comunidades realmente prefieren tener condiciones de vida adecuadas, dignas, tranquilas, que una maquinaria explotando los recursos ahí a su lado, ¿verdad? Ese es un primer elemento. Lo otro es, digamos, si se van a implementar algún tipo de proyectos en una región, por lo menos es un derecho reconocido internacionalmente la consulta. No es la consulta comunitaria, es decirle a las comunidades los planes que tienen, beneficiar a esas comunidades con mejoras reales en sus condiciones de vida, ¿verdad?
Ese es otro elemento fundamental. Y el tercero, que el diálogo, digamos, es como el mejor instrumento para esto, es reconocer y mejorar las condiciones de vida de las comunidades aledañas a la implementación de proyectos, sean palmeros, sean mineros, sean hidroeléctricas, sean de carreteras, etcétera. Creo que en el país, y eso lo reconoce también mucho el sector privado, no estamos acostumbrados a consultar. Y como personas muchas veces tampoco estamos acostumbrados a consultar. Mira, ¿qué opinas de esto? En las familias se da mucho. Es muy común recordar, digamos, estoy recordando ahorita, por ejemplo, en el tema de la mina esta Marlin que está allá en San Miguel, Ixtahuacán y Zipacapa, en que las familias efectivamente vendieron la tierra. Y ahí, digamos, los hombres fueron los que decidieron cómo vender esa tierra, en cuánto venderla, etcétera. Nunca le consultaron a la compañera, a la mujer, si estaban de acuerdo o no para vender esa tierra. Y entonces, eso de la consulta es algo a lo que no mucho estamos acostumbrados en el país, como desde la familia, comunidad básica, hasta el Estado como representación de la sociedad. La consulta realmente no aparece, no forma parte de nuestros mecanismos. Entonces ahí es donde también se desarrolla un foco de conflictividad. Y el diálogo, creo yo, las instancias de diálogo, desafortunadamente también nunca son neutrales. Deberían de ser imparciales, ¿verdad? No inclinarse a favor, no inclinar la balanza a favor de un sector, sino escuchar, buscar las estrategias para la resolución de los conflictos y establecer mecanismos y acuerdos duraderos, integrales, viables, que faciliten la interrelación entre los grupos, entre las personas, las comunidades, las empresas, las autoridades, etcétera. Y desafortunadamente muchas veces esta comisión de diálogo, por ejemplo, se presta para favorecer ciertos intereses de sectores económicamente poderosos. Siempre en el caso de Sayaché, que es donde nosotros estamos haciendo actualmente un estudio sobre responsabilidad social empresarial de las palmeras, el conflicto ese del 8 de mayo de 2012 desembocó en el establecimiento de mesas de diálogo. Finalmente se llegó a un pacto de gobernabilidad y desarrollo para el municipio de Sayaché, pero si analizamos ese pacto y si lo vemos así a fondo, es más bien un mecanismo que favorece a las empresas palmeras para atenuar la conflictividad laboral que ahí se está dando, ¿va? Y no se establecen concretamente cuáles son los compromisos de las palmeras, cuáles son, digamos, sus disponibilidades para hacer cambios duraderos y viables. Y por lo tanto, entonces, este diálogo se convirtió en un espacio favorable para este sector. Y eso es algo que realmente están sintiendo mucho las comunidades actualmente a nivel general, es de que ya no están confiando en el diálogo. Ya, yo acabo de estar en un taller de formación liderado por ACEPRODI, con GECOP, dirigido hacia líderes comunitarios. Participó gente ahí de Xalapán, de Oriente, de Chiquimula, de Jocotán. Prácticamente iba dirigido para estos sectores en donde en efecto se han dado casos de conflictividad. Y la verdad que lo que yo puedo observar ahí de la gente, de los liderazgos que participaron, es de que ya no están confiando mucho en esto. Dicen, el diálogo favorece, está bien, nosotros estamos de acuerdo con dialogar, pero ya cuando llegamos a la mesa del diálogo, ya cuando vemos las cosas en la mesa, prácticamente los intereses son irreconciliables muchas veces. Y también esos sectores que están llamados para intermediar, para buscar alternativas, muchas veces están inclinados hacia el sector empresarial, hacia estos megaproyectos que se quieren impulsar. Entonces nos damos cuenta que el diálogo realmente no nos funciona, como tampoco nos funciona la protesta. Entonces hay como una sensación de inconformidad generalizada, porque estos mecanismos de diálogo muchas veces no desembocan en las causas favorables para las poblaciones que están siendo afectadas por la implementación de megaproyectos, ¿verdad? Entonces, aunque el diálogo es la vía, así como se está implementando, deja mucho que desear. Muchas gracias, Álvaro. Sí, bueno, quisiéramos recordarles también que pueden comunicarse con nosotros al 2207-9017 y 2207-9018. También tenemos disponible nuestro muro en Facebook para sus comentarios. Ahí nos encuentra como www.facebook.com
facebook.com/políticamente hablando, y precisamente queremos saludar a Violeta Sierra. Ella nos dice que un excelente tema el que estamos abordando el día de hoy, que nos está escuchando. Parece que han habido algunas dificultades para poder sintonizarnos, algunas interferencias. Confiamos en que ya las están solucionando acá en Radio Universidad. Y también queremos pues hacer algunos anuncios para poder recordarles. Esto es algo de la Escuela de Ciencia Política, y a partir de este 11 de octubre y todos los sábados de octubre y noviembre, el programa abierto de estudios de la Escuela de Ciencia Política invita al Diplomado Ciudadanía e Inclusión Social de la Juventud, el cual es un curso libre que se va a impartir, como bien ya lo mencioné, todos los sábados a partir del 11 de octubre hasta el 29 de noviembre de 2014, en horario de 9 de la mañana a 15:30 horas. Las personas interesadas para inscribirse deben de llenar el formulario correspondiente en la Escuela de Ciencia Política en el edificio M5 de la Ciudad Universitaria, o también comunicarse al correo peasp@gmail.com. Repito, el correo es peasp@gmail.com, y se dará un diploma de participación para esta actividad. También quiero saludar a Cristian Montúfar, que nos está escuchando también en línea y que están opinando siempre, dialogando sobre el tema, aprendiendo. Muchas gracias por esa sintonía. Entonces vamos a continuar contigo, Álvaro. Para las personas que nos acaban de sintonizar, estamos hoy con Álvaro Caballeros hablando sobre el tema de conflictividad social. El doctor Mario Roberto Morales el día de hoy no se encuentra, pero siempre ha estado coordinando el programa, está en unas actividades académicas fuera de la ciudad. Y para mí, Carla Roldán, pues es un gusto estar conduciendo este importante tema. Entonces, ya mencionaste bien algunas acciones de gobierno que se impulsan, el diálogo como mecanismo más importante, pero también ese diálogo que no está funcionando, y la protesta también, que de una manera u otra afecta también al país. Pero en cuanto a las otras políticas que utiliza el Estado, como son los estados de prevención, excepción y todos los mecanismos de utilizar el ejército, ¿qué efecto tienen en la población realmente? Sí, desafortunadamente aún creo yo que prevalece el uso de la violencia, el uso de los aparatos de coerción del Estado, en este caso la Policía Nacional Civil, el Ejército de Guatemala. Y realmente, viéndolo desde una perspectiva relativamente corta de la historia, desde el 96 para acá, desde que se firman los acuerdos de paz hasta acá, si nos damos cuenta, siempre en los gobiernos ha habido algún tipo de conflictividad. No es ajena, digamos, no depende de un gobierno. Pero lo que sí es evidente en el actual gobierno, el Partido Patriota, liderado por un militar, es de que efectivamente en este periodo se recrudeció el uso de la fuerza, el uso de la violencia y la represión en contra de las comunidades. Abundan los ejemplos. Yo, por ejemplo, estaba haciendo un conteo recientemente desde el tema de la cumbre de Alaska, por ejemplo, ahí hubo una masacre desafortunada también. El tema de San Juan Zacatepeques, ¿verdad?, en donde recurrentemente ha habido una serie de mecanismos de represión. La más reciente pues sucedió hace 2 semanas, ¿verdad?, en donde más de 11 personas fallecieron. Aún esas noticias son muy lamentables, nos llenan de tristeza, que en el país, lejos de ir resolviendo los asuntos, los vamos abordando o se van abordando de la manera violenta. Allá en Alta Verapaz también sigue siendo una zona donde la muerte es recurrente. Recordemos los 3 campesinos de Zamococh, y en donde realmente no ha habido juicio y castigo, es decir, la impunidad sigue prevaleciendo, ¿verdad? Y de no, digamos, atenderse las demandas de las comunidades, yo creo que la situación es inmanejable para el país. Además de todo, estamos viendo una coyuntura de ingobernabilidad tremenda, una serie de deficiencias que se hacen manifiestas cotidianamente, y esto pues definitivamente abona más a esta conflictividad que se sigue manteniendo en el país. Entonces es fundamental para esto reconocer de que en la medida
que no se resuelvan problemas estructurales, históricos, en la medida que no se atiendan las demandas, que no se respete las reivindicaciones territoriales de los pueblos, esta situación va a seguir así, ¿verdad? Y eso pues tiene implicaciones económicas, tiene implicaciones sociales, tiene implicaciones culturales, tiene implicaciones de todo tipo, y por lo tanto, lejos de irse generando un ambiente de vida adecuado, justo, digno, la conflictividad va a seguir manifestándose en los diferentes espacios, en las diferentes regiones, en los diferentes territorios, ¿verdad? Y definitivamente la inversión, el cambiar radicalmente la forma, la relación de las personas, de los grupos, de las empresas, de los sectores de poder, determinantemente tienen que generar cambios favorables para las comunidades. Esto sí es clave, esto sí es determinante, tiene que generarse una formulación de políticas que promuevan formas de vida respetuosas y armoniosas con la naturaleza, ¿verdad? En Guatemala más del 60% de la población es indígena. La población indígena tiene una vinculación muy estrecha con la madre tierra, ¿verdad? Con la naturaleza. Y yo creo que no es, digamos, desatinado el tratar de respetar esa vida armoniosa, esa relación que los sectores quieren establecer con su territorio, ¿verdad? Temas como minería, como hidroeléctricas, etcétera, son necesarias quizás en un momento determinado, pero no con la forma, con los mecanismos que se están implementando actualmente, ¿verdad? Entonces, en la medida que no se cambie esa forma de operar, yo creo que ahí está parte de la explicación, de las claves, digamos, que serían atender intereses, establecer mecanismos de diálogo, reconocer y respetar las posturas de las comunidades, y en caso de que las comunidades admitan, digamos, ciertos proyectos, también que se beneficien de los mismos, ¿verdad? Es paradójico que en el tema de la construcción de hidroeléctricas, por ejemplo, Xalala, recuerdo muy bien esa consulta comunitaria que se realizó allá, hasta la fecha no se ha logrado por parte del sector privado y del INDE instalar esa hidroeléctrica allá. ¿Por qué? Porque las consultas comunitarias, aunque no son, como se dice, jurídicamente vinculantes, sí han movilizado a las comunidades, sí han demostrado, digamos, la capacidad que las poblaciones tienen y el uso del derecho, de los derechos colectivos, digamos, como un mecanismo adecuado para defender su territorio. En el tema de las hidroeléctricas, por ejemplo, 3 consultas que yo recuerdo ahorita, la consulta de Xalala, la consulta de San Buenaventura, aquí cerca en el departamento de Guatemala, y en Río Hondo, se hicieron 3 consultas. Las consultas dijeron que no querían la construcción de la hidroeléctrica y hasta la fecha no se han construido. Pero tampoco ha habido, digamos, tanta conflictividad, porque ya hay, digamos, una postura, ya hay un reconocimiento, ya hay un trabajo de concientización con las comunidades que definitivamente es determinante en el país. Igualmente Huehuetenango es el departamento donde se han hecho casi en la totalidad de municipios consultas comunitarias y actualmente es declarado un departamento libre de minería. Y eso pues es importante. Tampoco ha habido mucha conflictividad, digamos, recientemente, porque las organizaciones, comunidades y personas están lo suficientemente movilizadas, listas y dispuestas a defender su territorio. Y eso es clave también. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, ya estamos llegando al final de este programa. Sin embargo, queremos agradecer a las personas que han interactuado hoy con nuestras redes sociales. Tenemos algunos comentarios. Como ya saben, este es un espacio de opinión y nos gusta mucho que ustedes se comuniquen. Tenemos la comunicación de Harold Escobar, quien dice: la conflictividad escarmienta, duele, corroe, lastima, mata. La conflictividad también existe en las familias, en el trabajo, en los vecinos. Es compleja. Extrañan al doctor Morales, también acá lo extrañamos, y por supuesto este tema da para mucho y vamos a seguir dándole continuidad al desarrollo de toda esta problemática de la conflictividad. Muchas gracias por los saludos y también coincido en que ojalá algún día empecemos a ponernos de acuerdo como guatemaltecos. Entonces creo que vamos concluyendo este programa y creo que es importante decir que importante es el respeto a la autodeterminación de los pueblos, el respeto a las formas de vivir de cada uno, entender que en este país vivimos varias realidades y que hay que respetarnos entre los mismos guatemaltecos. Creo que no hemos visto aún tal vez la fuerza que tiene la población indígena
hasta cierto punto creo que no hemos tenido esa muestra total de lo que ellos pueden llegar a hacer. Entonces creo que hay que respetar también a los pueblos y como guatemaltecos pues construir un futuro adelante, pero siempre basados en la aceptación, en el respeto pues y en todos los parámetros que construyen un Estado. Muchas gracias, Álvaro. No sé si tienes algunas palabras para poder concluir, y siempre pues yo me voy despidiendo y agradeciéndole su sintonía, y hasta el próximo jueves con otro tema importante. Los dejo con Álvaro. Muchas gracias. Sí, bueno, solamente tal vez dejar el mensaje a la población que nos escucha de que están en su derecho siempre de protestar, en su derecho de manifestar su inconformidad, y en su derecho también de que se reconozcan sus formas de vida, sus concepciones y sus prácticas, ¿verdad? Y que no acepten ninguna imposición que se quiera hacer. Es como yo me preguntaba ahorita, ¿qué pasaría si llega alguien y quiere construir en el patio de su casa algo que va a afectarle en su vida, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, tratar de entender y de considerar cuando vean que hay una manifestación, que hay una protesta, que un camino está bloqueado, en lugar de tomar, digamos, comentarios o reacciones en contra de las poblaciones, considerar que hay algo que está generando esa situación, y entender, digamos, de que todos tenemos derecho a que se nos escuche y que se atiendan nuestros derechos. Muchas gracias, Álvaro, y hasta el próximo jueves. Hicimos un análisis profesional y formativo de la realidad social, económica y de Estado, desde la academia con base en la investigación, y lo hicimos por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. Porque la política es inherente al hombre. Los esperamos la próxima semana, solo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. El contenido del programa anterior es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores.